Nadie me había contado. Un podcast de Elena Gálvez, Almudena Sánchez de Pazos e Irene Fernández. Resultado de unir amistad, ciencia y horas de debate. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿listas para el segundo episodio? Pues aquí estamos una semanita más. Bueno, se nos ha dado un poquito mejor el montaje que la otra vez, ¿no? Vamos cogiendo poco a poco experiencia. Sí, a ver. Yo creo que ya la siguiente ya va a ser todavía mejor. A ver si es verdad. Cada episodio mejor, esperemos. Pues nada, chicas, yo creo que con muchas ganas porque este tema es de mis favoritos. Ya, la verdad que sí. Sí, es un tema muy chulo. Yo creo que hemos elegido un tema guay y bastante importante. Muy importante, sí. Es más divertido de hablarlo que de sufrirlo, también os digo. Sí, sufrirlo a veces cuesta más. Identificarlo y Total. cambiarlo. Bueno, vamos a quitar la intriga ya, ¿no? Sí. Decir cuál es el tema. Venga, ¿Cuál Irene. es el tema, chicas? Pues vamos a hablar de nuestro análisis funcional en sesión, ¿no? Eso Sí. es. Cómo nos influye, pues cómo Eso manejarlo, etcétera. Cómo identificarlo. Pues yo creo que primero es explicar a qué nos estamos refiriendo con nuestro Sí. análisis funcional en sesión y por qué hemos traído este tema. ¿Quién se anima? Bueno, pues al final, cuando hablamos de nuestro análisis funcional, hablamos de como terapeutas, ¿no? En este Sí. caso, y lo que queremos abordar es cómo, al final, la relación terapéutica es una interacción, y entonces necesariamente tenemos que conocer cómo nuestros propios patrones, nuestra propia conducta, pues va a influir con la de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Porque es que eso, al final, hay que estar muy atentos, yo creo, a conocer esos patrones, que ahora descubriremos cómo, o daremos nuestras ideas al respecto, para que eso no influya o influya de la manera en la que queremos que influya Eso es. en la terapia, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis vosotras? Sí, totalmente. Vamos, al final es que es lo que tiene la terapia, ¿no? Que son dos personas interaccionando y inevitablemente te va a generar a ti una serie de emociones, las va a vivir la persona, te va a afectar de una manera, de otra. Totalmente. Tu historia de Yo creo- aprendizaje va a salir ahí. Ahí está Claro, reflejada. pero yo creo que esto también refleja una forma determinada de entender la terapia, que se aleja un poco de una forma como más tradicional de pues el terapeuta que va como a prescribirle cosas o a decirle lo que tiene que hacer al consultante, mientras verdad. que ser consciente que es una interacción entre dos personas y cómo nos vamos moldeando recíprocamente, bueno, pues yo creo que marca toda la diferencia en la manera de trabajar, pero al mismo tiempo haciendo este trabajo más desafiante, porque decías Sí. antes, bueno, nuestro análisis funciona en este caso como terapeutas, pero no dejamos de ser personas, entonces Claro. Eso es. adaptar un poco tu repertorio a ser terapeuta, pero trayendo tus fortalezas sin que se conviertan en debilidades, bueno, es complicado. Eso te iba a decir, que según estabas diciendo, digo, es que no es nada fácil esto. No es nada fácil. Y atendiendo al final a las fluctuaciones que te van pasando cosas en tu vida y al final no estás igual todos los días. Totalmente. De susceptible ante ciertas cosas o reactivo ante ciertas cosas. Sí. Así que... Pues sí, yo creo que esto es, bueno, es muy importante, pues hemos decidido traerlo porque, bueno, primero porque tiene mucho que ver con también nuestro bienestar como terapeutas. Si no identificas esto, yo creo que es más probable que te acabes quemando y pasándolo mal. Y luego con la eficacia también que tenemos como terapeutas, Sí. porque si no te acabas dejando llevar un poco por lo que te pide el cuerpo, por tu repertorio, y pierdes eficacia porque no estás bien manejando bien la interacción y las funciones como terapeuta. Totalmente, ya que nosotras pues lo hemos sufrido en nuestras propias carnes durante este tiempo Bueno, lo seguimos sufriendo. y lo seguimos inevitablemente. sufriendo, pues vamos a intentar arrojar un poco de luz, a A ver. ver si conseguimos ayudar un poco a la gente, ¿no? Pues ya hemos sufrido en nuestras propias carnes, a ver. ¿Qué Hablando habéis de sufrido? esto, A ver. Ay. Confesiones, ¿no? Confesiones. Llegó el momento. Pues nada, ¿quién quiere empezar? Venga, me lanzo yo. Venga, a por ello. Bueno, yo creo que peco, también por mi forma de ser, como de dos cosas. O sea, por un lado, soy muy... claro, yo soy una persona muy resolutiva y que tengo como muchas ganas de ayudar. Yo creo que esto nos pasa como en general a las psicólogas, tenemos muchas Sí, ganas de ayudar, y en esas ganas de ayudar y por mi forma de ser tan, venga, vamos a arreglarlo todo, pues a veces pues me tengo que frenar porque puedes dificultar que otra persona pues gane autonomía o se enfrente a su propia incertidumbre o atraviese su curva de malestar que la tiene que atravesar, porque como que intentas pues rescatarle cuanto antes de ese malestar y entonces no estás permitiendo que los principios de aprendizaje operen. Eso por un lado, y luego ser muy explicadora. Claro, pero eso también es muy común, pues eso, te pones a soltar chapas y a explicar y a no sé qué. Bueno, realmente no es de explicar, es de hacer, y además esto es, yo creo que una cosa que tenemos que hacer como terapeutas, pero muchas veces tenemos que modelar para que ellos lo apliquen, ¿no? De no, si no es que le expliques por enésima vez a tu pareja, es que Total. dejes de hacerle las cosas.
Totalmente. Y que es verdad que dependerá del caso, ¿no? O sea, a lo mejor hay casos en los que, pues qué bien viene que seas explicadora o que tires más a Claro. soluciones, y a ese caso le viene fenomenal, pero es verdad que es que sobre todo saberlo para saber cuándo ese modo tuyo no va a ser lo más eficaz para esa persona. Claro, y cuando lo estás haciendo porque te sale a ti y no porque realmente es lo que necesita esa persona para Efectivamente. cambiar, que este es el kit de la Porque cuestión. tienes muchas ganas de explicarle algo, porque, Claro. bueno, pues eso. Claro, Y porque porque muchas ganas de aliviarle un no malestar. tolerar la incertidumbre de a ver si realmente va a... Entonces parece que se lo explicas otra vez, pues no, tiene que experimentarlo, atravesar las cosas Eso que tiene que es. atravesar y comprobar con las pruebas de realidad lo que funciona, lo que no. Justo, sí, o que a veces incluso lo más eficaz es que discrimines que la persona lo explique por sí misma, Claro. o que, bueno, lo lleve a cabo, lo que sea. Pues eso a mí me cuesta. Ya, no, yo me siento muy identificada porque a mí también me cuesta. Eso de mordernos la lengua yo creo que nos pasa a las tres, ¿no? Yo creo que sí, que en este caso nos pasa bastante, la verdad. Y además a mí me pasa mucho que es donde más me interfiere también, yo creo, es cuando tengo que generar pues eso, un debate, ¿no? Más socrático, o más para que la persona, pues eso, ser paciente y que por sí misma vaya llegando a ciertos puntos o lo que sea. Pues yo pues soy como muy, pues también como muy práctica y me gusta como muy ir al grano, ¿no? Y esto también pues me afecta a veces en no dejar a lo mejor que la persona tenga los tiempos que necesita, ¿no? Que estamos trabajando en ello para que vamos mejorando cada día, ¿no? Pero Me mejora muchísimo. he mejorado Hombre, muchísimo, ¿vale? claro. Gracias, no iba a ser yo la que lo dijera. Nada que ver. Nada que Pero ver, claro, totalmente. y yo me acuerdo que, bueno, Irene se acordará porque lo vivió conmigo al principio, que claro, este modo mío de, bueno, venga, al grano, soluciones, vamos a resolver y tal, pues claro, la alianza pues se perdía por el camino. Y entonces había veces que era como, pues no entiendo, este caso me ha abandonado otra vez en la tercera sesión, tal. Y entonces ya pues, gracias en este caso a Irene, hablando lo que en ese momento, bueno, pues éramos compañeras, supervisoras y de todo, yo creo la una de la otra, pues me di cuenta de que tenía que tener más esa paciencia de evaluar más, de hacer más esa charla. Pues más A lo mejor esta parte de informal, ¿no? qué tal ha ido ¿Y qué tu tal día, ha ido cómo el estás día, de la aquello. semana? Y es que además Sí. esto es algo que yo, o sea, que me cuesta hacer con el panadero, con el charcutero, o sea, que es una cosa que en mi vida pues no soy tan de hacer eso, y Sí. entonces pues es algo que he tenido que desarrollar más para ser mejor terapeuta. Claro, pero además Claro. yo creo que esto es una cosa en la que a veces incluso pecamos como analistas de conducta. Es que la demanda es un tema del trabajo. Hombre, ya, pero Solo hablo si de sabes eso, que lo ya. está pasando mal porque se ha muerto su padre, pues, o sea, si Totalmente. una persona humana habla de esto. Sí, incluso y a lo bueno, mejor ha pues, sido a lo su mejor cumple esa semana y le puedes Claro. felicitar y hablar de y a lo cómo lo ha mejor, celebrado. pues puntualmente, pues esta sesión pues conviene dedicarla más a este tema porque esta persona necesita temporalmente hablar de esto. Totalmente. Entonces, sin dejar de, no sé, desviarte por completo, perder tu objetivo, Claro. que se convierta en un tema de desahogo, pero una parte de, es que eso también es la interacción, la relación terapéutica. Y que es una relación humana al final, Y no yo puede creo que ser aquí- solo... No, total. Yo creo que aquí también hay un punto importante de no valorar este tipo de situaciones o la importancia que tiene para la persona desde tu sistema de valores. Es decir, hilando, ¿no?, con este tema del análisis funcional, al final que a lo mejor esa persona pues esté muy mal porque ha perdido su equipo de fútbol, a lo mejor a ti no te importa nada el fútbol, pero tienes que dedicar un rato a hablar de ello porque es que para esa persona es súper importante. Totalmente, Bueno, muy y esto es interesante muy esto. importante además con niños y adolescentes, claro. Pero vamos, como Efectivamente. terapeutas y como personas, ¿no? Que Sí, tenemos sí. como, pues tonterías, no, pues que es un mundo para ir y Para además ellos es muy importante. es muy importante y además que realmente es que es importante, son sus aprendizajes y sus experiencias. Entonces, sí, ser capaz de entender el valor que tienen y la dificultad que también nos cuesta, ¿no? Que tienen las cosas para otra persona. Es que esto para mí es muy fácil y esto pasa mucho, ¿no? Hacemos una jerarquía Es verdad. de exposición como pim, pam, pim, pam. Es como, bueno, pues este ítem que a ti te parece una chorrada, para esta Igual, persona a lo para mejor es persona. un mes de trabajo y de muchas curvas de malestar, Sí, sí, porque sí. tiene unas complejidades que para ti no tienen. Entonces, ser capaz de sintonizar es muy importante. Sí, sobre todo ser capaz de darte cuenta de qué parte es tuya y qué parte es lo que de la otra persona, y tienes realmente que centrarte en eso, ¿no? Y no Total. partir todo lo que dices tú de tus valores o de tu forma de ver las cosas al final. Pues sí. Bueno, falta mi confesión. Falta tu Eso. confesión, Elena, que no te vas a No me librar. libras. no me libro. Pues es verdad que hilándolo con la confesión de Irene, sí que yo lo que he notado que a lo mejor me ha afectado mucho, o me afecta bastante y he tenido que cambiar más, es con aquellos clientes, por ejemplo, que tienden más a responsabilizar a los demás Ujú. de sus problemas y no asumen esa responsabilidad por lo que tienen que cambiar. Y
y quizás son los que a ti te generan como una RC más de inseguridad en ese momento, porque a lo mejor cuestionan más tus pautas o cuestionan más tus explicaciones. A mí de culpa. A mí la RC más La RC de culpa también, efectivamente, culpa, inseguridad, y al final mi tendencia pues siempre era como vale, pues voy a cambiar esta pauta, vale, pues voy a cambiar esto, ¿no? Pues voy a modificar mi forma de actuar, voy a darte más estrategias, voy a volcarme más y claro, pues te vas dando cuenta de que no, que eso no. Claro, al final estás ayuda. asumiendo tú la responsabilidad cuando en un caso en el que Eso es. necesita que la asuma Y reforzando la persona. ese patrón, ¿no? De echar balones Claro. fuera, esos operantes de Interesante. responsabilizar a los demás. Pero bueno, también luego lo vamos cambiando, gracias también a vuestra Un montón, también he de decir. Qué bien, qué bien. Sí, al final yo creo que lo importante es eso, que aceptar que vamos a tener cosas que vienen de nuestro repertorio de conducta y que a lo mejor en nuestra vida son súper útiles, ¿no? Pues pienso en lo que decías tú de las soluciones. Yo sé, Irene, es que se da genial su vida, pues eso, soluciones, ser práctica y tal, pero es verdad que a veces con algunos clientes pues no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, o mi parte está de ir muy al grano, pues para cuando tenemos una reunión para hablar de alguna cosa y tal, pues viene muy bien, pero para otras cosas No, y con pues los no. propios casos. Con los propios casos, a lo mejor hay con casos que dices, pues este caso es súper bien para hacer esto. Entonces yo creo que es eso, aceptarlo y querernos como somos, pero también aprender a cambiar esa parte que cuando toque, ¿no? Sí, a ir moldeando, o sea, cuándo vamos a implementar eso y cuándo tenemos que Justo. generar. Claro, otros mira, a mí me patrones. pasaba una cosa curiosa, que es que porque luego hay otra parte que es cuando vienes mal a sesión, que parece que siempre vas a sesión como neutro y zen, Bueno, claro. y hay días que estás fatal y que tienes que tener una sesión y es bastante desagradable, aunque yo luego salgo bastante bien, porque es como un poco catártico, ¿sabes? Te centras en la otra persona y entonces ya como que te sales de tu... Y yo me he dado cuenta de que yo tiendo a ser más eficaz en esas sesiones. Cuando porque estás tú peor, ¿no? Cuando estoy peor, porque estoy como un poco más impaciente y yo creo que peco a veces de ser como muy comprensiva, adaptarme más a la persona, y entonces en esos momentos es como, venga, vamos a cortar este discurso que tal, y entonces soy como más eficaz y consigo cosas, sobre todo en casos a lo mejor un poco más complicados, y digo, fíjate qué curioso, y también como nuestro propio análisis funcional va cambiando en función del momento. Claro, es que yo creo que eso es súper importante, cómo va cambiando. Bueno, yo ahora, pues con el embarazo, es que me noto un montón de cosas de pues eso, que mi propio análisis funcional, pues al final ahora estoy más en el embarazo y en que se acerca la baja y en querer que los casos ya cerrarlos y que estén bien, y que entonces a veces eso pues hace que a lo mejor mi tendencia sea más a pues repasar avances, centrarme en reforzar, no abrir cosas, de hablar de problemas, ¿no? Pero a veces pues no puedo hacer eso, evidentemente, pero me noto que mi tendencia, mi AF en este momento vital es ese, ¿no? Claro. De querer reforzar avances, cerrar y tal, y hay veces que me pillo a mí misma en modo, deja de hacer esto, escucha a esta persona, y si tienes que derivar y no puedes cerrar este caso, pues no pasa nada, ¿no? Entonces al final es que es eso, no solo es el AF en general, tus patrones generales, sino también del momento vital o de si tienes un mal día, es que totalmente. Claro, a mí el embarazo también me influía bastante, sobre todo ya más avanzado el embarazo. A mí lo que me pasaba es que al final tú tienes muchas preocupaciones ya en la cabeza, o muchas cosas de las que encargarte, estás con la cabeza ya en otra cosa. Entonces yo me notaba que en sesión, que a mí en general me interesa mucho todas las cosas que me cuentan y empatizo un montón, y me estaba costando más, porque Claro. era como, tener que estar hablando ahora de esto con todas las preocupaciones que tengo en la cabeza, Claro, y todas las cosas de las fíjate. que me tengo que encargar. Entonces me costaba mucho más estar realmente presente para la persona. Pues sí. Pues sí, estar atentos también a eso, a que va cambiando y a que al final es tener ese piloto puesto en detectar esas cosas, yo Y creo. conocernos y fijarnos Sí. en nuestros propios... Justo, sí, reflexionar sobre ello, ¿no? Que no seas algo de sesión y corto hasta la siguiente, sino Claro. reflexionar sobre ello. Sí. Pues bueno, hablando un poco también de estas cosas que estamos comentando, a lo mejor podemos repasar como cosas típicas que suelen pasar o los errores más frecuentes que nosotras vemos, ¿no? Ujú. Vale, ¿Qué cosas así soléis pues detectar bueno, pues o ver? al hilo de lo que decía, ¿no? Reflexionar entre sesiones Ujú. sobre, o sea, yo creo que al final a veces si hay un caso en concreto que nos toca más emocionalmente, pues porque nos está costando más, porque nos parece más difícil o porque la temática me parece más aburrida o la persona me cae peor, yo qué Ujú, sé. total. ¿Qué puede pasar, no? Pues yo creo que es más probable que entre sesiones pues cueste más de más pereza y te dejes Ujú. llevar por la pereza, ¿no? Sí. No lo revises tanto. Te dejes llevar por la pereza o incluso a salir de sesión te rayes un montón, O te ¿sabes? rayes Y tanto. desde esa RC estés ahí como muy rayado y tal, y no dejes como que se enfríe un poco las emociones, ¿no? Por así decir, y hacer un análisis más técnico después. Eso es. Sí, total, yo creo que ese es un error
tanto por exceso como por defecto, ¿no? De las RCs al final, por lo que te dejas llevar. Yo de las cosas que detecto con más frecuencia, a lo mejor también pues porque supervisamos a gente con menos experiencia y tal, es este tema de la inseguridad que comentabas antes, de cómo pues cuando hay dificultades en sesión o el cliente me muestra que no está satisfecho con algo o algún tipo de queja y tal, enseguida la percepción del terapeuta es que lo estoy haciendo mal, y cuesta mucho que vean otras opciones como, bueno, es que a lo mejor justo le estabas confrontando con una cosa que le genera incomodidad, o a lo mejor justo pues ahora esto era más difícil o ha tenido una semana más complicada, o sea, y no llevarlo todo es que yo soy una persona poco competente. Entonces, claro. Eso es. Sí, se me ocurre como el típico ejemplo, ¿no? De cuando viene un cliente a consulta y de primeras quiere que le des ya un montón de soluciones, que quizás cuando eres más inexperto o sientes más inseguridad, es altamente probable que te pongas una alta exigencia de tener que darle ya muchas soluciones, muchas pautas y posiblemente termines fallando porque no tienes todavía información o incluso que es que está siendo quizás una conducta problema del propio cliente. claro. Y es que en esa línea yo creo que también un miedo como muy frecuente es el de que el cliente piense que no estamos haciendo nada, como que no le estoy ayudando, ¿no? Y a veces pues es verdad que te encuentras pues a terapeutas como en modo, es que ya llevo 3 sesiones y todavía no hemos trabajado nada, ¿no? Es como, bueno, estás trabajando cosas, pero eso lo he percibido bastante, ese miedo a, ya ves que no quiero que piense que aquí venimos solo a hablar o que no estamos haciendo nada o que no le doy pautas o... la F de no quiero que piense... Sí, totalmente. Ese miedo a la opinión quizás... Pero fíjate que dices cliente. 3 sesiones, pero yo eso lo he visto mucho en la primera sesión. Fíjate, Salir de la primera sesión ya habiendo dado pautas que no correspondían porque no has Porque no evaluado sabes y la no F, sabes, claro. en casos que a lo mejor son incluso por más complejos y tal, precisamente porque me siento culpable si no le demuestro al cliente o si no trabajo, o sea, parece que no he aprovechado la hora. Eso, digo, lo de aprovechar la hora. claro, es como si pues el médico te tiene que mandar una resonancia y se siente culpable por no darte ya el tratamiento. Ya es que primero toca hacer una resonancia, Totalmente. ¿no? Pero fíjate que yo aquí veo que es un AF de la persona, pero también creo que es una F de los analistas de conducta, ¿no? Como que parece como que nuestro sello de identificación es somos eficaces, terapias más breves, soluciones y tal, y entonces a todo lo que no sea eso, como es generar un buen clima de confianza, dedicar tiempo para temas más de relación humana, evaluar, no sé qué, parece que eso no tiene valor. Totalmente. Y Y al al revés. final, Y claro. eso justo es lo que va a hacer que seamos más eficaces. Efectivamente. Justo. Pues sí. Pues sí, esa sería una que yo creo que es muy importante y muy frecuente. Y también, y esto también forma parte totalmente de la F de cada persona y de su historia de aprendizaje, ¿no? Pero el ser capaz de ser como un crítico contigo mismo o el no tolerar las críticas, ya Totalmente, sean la autocrítica. la autocrítica general, o de ya otras sean personas. de otras personas que a lo mejor te supervisen, o yo creo que eso, ¿qué opináis? Totalmente. Que es complicado, claro. Pero que es otra parte que yo creo que puede, porque al final de nuestro trabajo, o sea, aparte de esto que estamos hablando, de identificar tu AF, va de la mano con tener esa capacidad de análisis y de autocrítica, porque si no, si tú eso por tu historia, por lo que sea, pues pues eres más reticente a hacer ese tipo de análisis, ¿no? Eres a lo mejor, como decir, más autocomplacente contigo mismo, buscas más pues por lo que sea, sentirte bien y no, pues ha ido bien, todo ha ido bien y la sesión ha ido bien y esto ha salido bien y te centras solo en ver lo que ha ido bien, pues vas a hacer peor tu trabajo necesariamente, ¿no? Incluso vas a ser más impermeable a supervisiones o a compañeros que te puedan decir ideas o lo que sea, ¿no? Yo creo que esa parte pues es importante también. Si en nuestra historia de aprendizaje tenemos eso y nos pasa en otros contextos, saber que muy probablemente nos pase dentro de sesión también. Y incluso con más frecuencia, porque es que dentro de sesión vas a hacer cosas mal. Totalmente. Es que es una hora de intentar manejar una serie de contingencias que no manejas todas, que muchas veces tienes información pero nunca vas a tener el 100% de toda la información, son siempre hipótesis, entonces es que va a pasar que cometas errores y si no eres capaz de analizarlos y de aprender de ellos, pues posiblemente los vuelvas a cometer. Sí. Claro, yo creo que ahí la clave es también entender que nos tenemos que dejar moldear por la propia interacción. Yo a veces hay cosas que no es, pues hazlo de esta manera y tú vas y lo haces porque es dispensar instrucciones. Pues es que no es tan sencillo. A veces es como, bueno, pues voy a intentar esta vez ser un poquito más directivo hacia mi objetivo y menos dejarme enredar por el discurso evitador de esta persona. Pues no lo vas a hacer a la primera, no lo vas a hacer a la segunda, es cada día voy a intentar llevar un poquito más el discurso hacia donde, a los objetivos que yo quiero, ¿no? Sí.
Y luego yo veo otro error típico u otra dificultad típica es cuando lo que se está trabajando en sesión o la persona que se está trabajando en sesión toca temas que para mí son delicados, ya sea por ejemplo una persona que ya no que me caiga mal por caerme mal, sino que es que me molesta, por ejemplo, pues un hombre muy machista en sesión, por ejemplo, o a lo mejor una persona que emite más comentarios racistas y entonces a ti esas cosas pues te dan especial rabia. Bueno, o podemos hablar también de otras cosas, ¿no? Cuando se tocan temas que a lo mejor para ti han sido como más delicados en tu vida personal y tal, pero como darnos cuenta de que eso está pasando, está interfiriendo en mi juicio, estoy como desviándome a lo mejor de la demanda de esa persona porque lo que yo quiero es educarla para que sea una buena persona, pues es que ese no es tu trabajo como terapeuta, justo. Efectivamente. O sea, a lo mejor soy pues menos paciente y emito más aversivos porque esta persona me da rabia. Totalmente. Sí, no hay que intentar moldear cosas que realmente no son a lo mejor el objetivo de sesión. Claro, entonces identificar eso y decir, pues mira, en este caso no soy objetivo y tengo que derivarlo, o tengo que conseguir tomar distancia de este tema, pero no... 100%. Sí, que me parece también complicado, ¿no? Pero sí es importante identificarlo y tomar decisiones al final al respecto. Si es que... Por una cuestión ética, porque es que si no al final pues acabas haciendo un trabajo que no tiene nada que ver con ayudar a esa persona y solucionar su demanda. Entonces, justo, que es legítimo que no quieras o que te haga sentir mal o lo que tú quieras, pero no lo puedes gestionar manipulando a esa persona en un sentido que no es su objetivo terapéutico, digamos. Pues sí. Y yo creo que esta parte de sentirlo como algo legítimo también forma parte de algo que muchas veces puede ir en nuestro AF, ¿no? Como ciertas reglas muy rígidas de que tenemos que a lo mejor poder con ese tipo de casos, o que si no podemos es un fracaso, o este tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Sí. Ahí eso está en la base de cómo nos cuesta derivar. Efectivamente. Sí, al final lo que sientes un fracaso, un éxito, ¿no? También yo creo que esa historia influye mucho luego en los casos, ¿no? Que a lo mejor casos más difíciles tú pues haya avances y a lo mejor no seas capaz de verlos porque son muy lentos o muy pequeños y entonces no lo ves como logros o como avances o como éxitos, sobre todo si ¿no? tú eres una persona autoexigente. Claro, si tú eres una persona más autoexigente, pues yo creo que esto también puede influir, o al revés incluso, ¿no? También pues que no seas capaz de generar esos pequeños pasos a la persona y le estés exigiendo mucho, ¿no? Pero bueno, que todo te puede usar también a la inversa, que seas una persona tan complaciente que vas a como cada cosita, ay, mira qué bien he hecho, tal hecho cual, y al final es como, pero llevas 100 sesiones y esta persona sigue haciendo las mismas historias y tú te estás centrando en pequeñas cositas, pero es que realmente no está viendo un avance como tal, o a lo mejor el cliente te está diciendo en sesión lo que tú quieres escuchar o te hace bien sentir bien como terapeuta, pero si ves si hay cambios realmente en el día a día de esa persona, pues no hay cambios, ¿no? Sí, y eso yo creo que también es otra cosa que pasa a veces, ese querer escuchar que todo va bien en el cliente, entonces estás... Para calmar nuestra inseguridad. Para calmar nuestra inseguridad o lo que cada uno su AF, pero al final estás discriminando que cambie su discurso, pero a lo mejor no estás evaluando si está cambiando realmente su conducta no verbal, ¿no? O sea, todo lo demás en su vida, vaya, y no solo te está diciendo lo que quieres oír. La conducta extraterapéutica, ¿no? Efectivamente. Claro. Pero bueno, a ver, es que yo creo que podría haber tantos ejemplos como personas, claro, ¿no? Ejemplos. Entonces, bueno, también si os ocurren ejemplos que queráis poner en los comentarios, pues claro, y debatimos por redes. Debatir por redes. Claro que sí. Que puede ser chulo, ¿no? Muy divertido. Pues nada, pues vamos a hablar un poco entonces, para ir cerrando, de cómo detectar... ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué cosas os han servido o nos han servido? Claro, a ver, que aquí no vamos a dar la solución, ¿vale? Sino que simplemente pues cosas que a nosotras nos han servido, como dices, o que creemos que pueden ser interesantes para ayudarnos en este proceso de detectar nuestro AF y manejarlo mejor. Justo. Sí, que partamos de la base de que al final esto nos va a pasar a todos. Cada uno tendrá una tendencia que le pasen más unas cosas u otras, pero que... Sobre todo porque lo que decíamos desde el principio es que es una interacción. Claro, entonces, total. según la persona que tengas enfrente, te va a despertar unas cosas u otras. Es como si estás viendo una peli, pues te va a generar unas cosas u otras. Pues esto es igual. Es una interacción. Entonces, bueno, a ver, ideas. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, para mí siempre lo más clave, lo que a mí más pistas me da y en lo que más insisto es en la supervisión es en cómo te estás sintiendo. Yo en la supervisión les presto mucha atención a la emoción que me está transmitiendo la persona cuando me cuenta el caso. Sí. Porque, bueno, pues a lo mejor verbalmente te está contando unas dificultades o un manejo y tal, pero tú percibes pues que le está dando rabia, o que está sintiendo culpable, o que se está sintiendo incompetente. Y bueno, pues a veces puede responder a una realidad o lo que sea, pero muchas veces... Si esta respuesta condicionada la relacionas
con la conducta problema que trae el consultante a sesión, Interacción. dices, ahí va. Totalmente. Tiene todo sentido. Claro. Pues sí, yo creo que puede ser interesante, a lo mejor después de esas sesiones en las que te sientes peor o te notas más así, pues apuntarlo en algún papel o alguna cosa como te estás sintiendo, pero también luego tomar distancia de eso. Y yo también otra cosa que haría sería como hacer un análisis ya en frío, ¿no? de esas RCs en relación, como tú dices, con la conducta del cliente y con el AF del cliente. Claro, en frío para tomar un poco esa distancia y decir hasta qué punto... Pues que yo creo que esa es la clave, ese foco de atribución interna-externa de qué es mío, qué es de... Totalmente. Sí. Y qué estoy haciendo por mis propias RCs o mi propia historia de aprendizaje y qué estoy haciendo realmente con un objetivo terapéutico, ¿no? Sí. Diferenciar eso. Y es importante hacerlo, como dices, en frío. Ese trabajo en 3 sesiones de poder analizar esto, incluso si es necesario, en supervisiones con otra persona, pero hacerlo cuando no estás sintiendo esa respuesta condicionada. Pues sí, porque ahora que no habremos salido nosotras de sesiones en modo qué mal, no sé qué, y luego de darse una sesión súper eficaz y lo hemos hecho genial. Lo que pasa que ha sido tan difícil porque justo era una persona muy difícil que justo interaccionaba para mal con nuestro AF y salir con esa sensación, y luego ha sido una sesión buenísima, ¿no? Sí, o que tenías que exponer a la persona a cosas súper difíciles y sales pensando, madre mía, qué sensación tan horrible tengo, pero es porque inevitablemente te estás poniendo a la persona Justo. a lo mejor a emociones pues complicadas, ¿no? Claro, yo creo que esto es importante entender, que no siempre vamos a salir bien de las sesiones, ¿no? Que no siempre vas a tener esta sensación de qué bien he hecho mi trabajo, qué bien ha ido la sesión y tal. Y entonces, si siempre tienes esa sensación, a lo mejor también puede ser una señal de que a lo mejor estás en modo un poco más autocomplaciente que comentábamos antes, ¿no? O evitando, que ese es otro punto interesante, las evitaciones. Claro, yo creo como que hay que separar el cómo lo he hecho en sesión, o sea, cuál es mi ejecución como terapeuta y cómo me estoy sintiendo. Porque son cosas que pueden guardar cierta relación, claro, pero son bastante independientes. Sí. Sí, totalmente. Pues sí, estar atento a la que hablamos de las evitaciones. Yo creo que el vigilar, ¿no? Y igual que con tu cliente estás atento a ver qué conductas de las que hace son evitaciones, pues estar atento a hacer ese análisis de la ejecución, como decías, Irene, de qué cosas pueden estar siendo evitaciones. Yo creo que detectar esos patrones de evitación, pues llevo ya varias sesiones diciendo que tengo que trabajar esto y no lo estoy trabajando. Eso, ¿qué cosas evitáis como terapeutas? A ver, contad. Casualmente se me queda para el final y no me da tiempo, ¿no? Pues a mí los roleplaying a veces me cuesta, me tengo que obligar a decir, venga, sí, hoy también, roleplaying. Hombre, es que el roleplaying a veces es difícil, o sea, pero porque es que a veces es aburrido. Sí, o a veces es algo que, yo O que a sé, que veces te es algo cuesta a que ti te cuesta más. O si te cuesta operativizar en concreto cómo va a ser ese roleplaying con ese cliente. Porque sabes que la otra persona se Porque va otra a sentir muy persona incómoda y no tal. Entonces lo de los roleplaying a mí es algo que me tengo que obligar mucho Incluso a... que la propia persona te está diciendo, es que, bueno, es que Sí. tal, y dices, No, si no lo necesito. Y entonces ahí te pones a explicar y no, hay que ensayar. Eso es, hay que claro. enseñar, sí. Y luego a mí también, donde más me noto que evito es pues con personas que utilizan mucho su discurso para evitar y llevarte por otros derroteros, sí. o por ejemplo, pues que a lo mejor un discurso más rumiativo y tú lo que estás trabajando es, no, vamos a centrarnos en búsqueda de soluciones o en este tema más concreto. Pero la persona lo que busca es desahogo, seguir dándole vueltas a ese tema, e incluso a lo mejor has pautado directamente, mira, cuando hables de este tema te voy a cortar y vamos a hablar de esta otra cosa, pero luego yo me siento como culpable, como que maleducada estoy siendo, parece que no me interesa lo que está contando. Entonces en esos momentos, pues esa, pues querer, pues como deseabilidad social, ¿no? Querer ser maja con la otra persona y demostrar interés hace que me cueste, pues ser a lo mejor más firme diciendo, mira, hasta aquí, ya no vamos a seguir dándole más vueltas a este tema que no sirve para nada y vamos a hablar de esta otra cosa. Y a lo mejor dejo pues que rumie más o que se autorrefuerce más en ciertos discursos porque me cuesta más cortar de esa manera. Sí, en esa manera como la sensación de, ¿y si realmente le está pasando algo? Yo aquí no le estoy escuchando, ¿no? Y esto era algo importante. Y luego ya de repente a los 10 minutos dices, no, era rumia otra vez. Eso es muy típico también. Es súper típico. Sí, pero al final también es que es mucho más costoso estar cortando el discurso que evaluar. Totalmente, que evaluar y escuchar y empatizar y validar estas cosas son como más Es facilitas. mucho más fácil. O sea, pues claro, además hay una parte en la cual nosotros, es que efectivamente somos sensibles a las contingencias que nos invita la otra persona y la otra persona te va a reforzar más si tú le estás escuchando y validando que si le estás diciendo, no, por aquí no vamos a ir, claro, ahí. Eso es. Entonces, ser capaz de hacer lo que tienes que hacer en sesión, aunque no sea tan agradable y luego tengas que convertir en una respuesta condicionada de malestar, pues es complicado. Y si eso enlaza además con tus propios sentimientos de culpa, de inseguridad, de rabia, de lo que sea, pues es más difícil.
Y aquí también el tema del género total. O sea, cuando tienes al típico Ya. señor, con a lo mejor, pues eso, más manipulador o más mansplaining o más que te trata como una cría, yo que sé, un montón de cosas, y tienes que ser más firme o más, eso a mí, pues a mí me cuesta más A mí me también, cuesta ¿no? Al más final también. ahí pues esa historia de género está ahí en nuestras AFs. Justo, Pero y además vamos. tiene el equipo, pues, podemos verlo, ¿no? Que lo comentamos muchas veces y ves la diferencia cuando el terapeuta es hombre y cuando el terapeuta es mujer, es que se ven muy bien esas diferencias sí. al final de género respecto a los clientes que vienen a consulta, sobre todo pues eso, a lo mejor hombres más machistas o... Sí. Pero vamos, en general, más allá de cómo ser consultante, o sea, el tipo de errores más frecuentes que comentamos tienen también que ver con el género, el querer Sí, sí, eso ayudar es. más de la cuenta o que te cueste más cortar, O ser más tal. complaciente Claro. con ciertas cosas. Y es que por eso yo vuelvo, me voy a repetir otra vez a lo de hacer esa autocrítica y ese autoanálisis, ¿no? Porque al final, pues eso, si tú eso lo vas pasando de largo, pues es que se te pasan esas cosas. Sí. Y es importante analizar y decir, pues aquí me está influyendo esta historia mía de género y por eso estoy a lo mejor siendo más complaciente con este señor cuando tendría que ser Justo, más más firme o más Claro. aversiva o lo que sea. Es que probablemente si tuviésemos aquí entre nosotras algún chico comentando al terapeuta, pues a lo mejor su AF sería de otro tipo, pues me cuesta Ya. empatizar con ciertas cosas o entender más o... Sí. Bueno, pues sí, estamos Pues al sí, final todos teníamos esas sometidos a diferencias. los mandatos del género. Totalmente. Y bueno, ya para mí, bueno, el tema de las evitaciones, por cierto, entronca directamente Ah, con sí. nuestro tema del próximo episodio, Es verdad. que es la asertividad. Es verdad. Que a veces Cuando evitamos ser precisamente- asertivos. Eso es, claro, Sí, sí, este porque es otro un melón que tema ya también abriremos. importante. Pero bueno, por cerrar, a mí la clave al final, lo que más me ha ayudado con este tema es pues las supervisiones o las sesiones clínicas, pues hablar con vosotras, con otras compañeras, porque al final pues tú tienes un poco ángulo ciego, punto ciego, ¿cómo se dice? Con Sí, respecto a tu punto ciego. propio AF. Entonces tú estás contando cosas de otra compañera, pero no te das cuenta de que eso no es responsabilidad tuya y que la persona te ha dicho, no sé, ala, pues no me he dado cuenta. Incluso yo soy un poquito a veces como de primeras defensiva de, no, porque entonces empiezas a justificarlo un montón y luego lo piensas en frío y dices, pues es verdad, me he metido más allá de lo que debería. Pues sí, quizás sí. yo creo que el apoyo de compañeras, o sea, pues ya sea modo supervisión o modo acompañamiento. Desahogo, incluso a modo normalización, ¿no? Es como te ayudan a identificarlo, te ayudan a normalizarlo. Sí, porque- a mí también me ha pasado, es Claro. como, anda, sí, Y a ti dices tú, también, vale, qué qué bien. bien, ¿no? Poder verbalizarlo en voz alta, me he sentido así en esta sesión. Totalmente. Eso Claro, ya va a ayudar importante. mucho, verbalizar cosas en voz alta ya En es vez un en vez de paso- guardártela tú y que parece que no ha existido esa respuesta condicionada. Totalmente. Pues nada, yo creo que más o menos... Sí, hemos hablado ya de un montón de cosas. Pues sí, pues nada chicas, a desmontar el chiringuito. a montar el chiringuito y hasta nos el vemos próximo ya en episodio. el próximo episodio. Hablando de asertividad.